Hola amigos, hoy estamos con el doctor Hugo Galvez, neurólogo pediatra, aquí en Centro Galo. Hoy hablaremos de convulsiones con fiebre. Quédate a este video para saber más de este tema. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy están más en un video del doctor Juan Alberto Quemé. Hoy tenemos al doctor Hugo Galvez, neurólogo pediatra. Dejaré que les cuente algo más de él, dónde estudió y dónde labora. Hola, buenos días a todos. Yo soy neurólogo pediatra, estuve entrenándome en Barcelona, en España, y tengo 10 años de ejercer la profesión aquí en Quetzaltenango. Tengo la clínica en Centro Galo y pues aquí estamos para servirles. Hoy amigos estamos hablando de un tema muy interesante, que es fiebre y convulsiones. Muchos padres llegan a la consulta, llegan preguntando: mire doctor, fíjese que mi hijo tiene fiebre, yo se la bajé rapidísimo, le puse diclofenaco, le puse acetaminofén para bajársela porque me da pena que convulsione. Y en algunos casos está fuera del rango de que pueda pasar esta patología. Hoy le preguntaremos al doctor en qué edades es más frecuente esto y si sí vale la pena o podría, al bajar la fiebre, quitar totalmente el riesgo de que él convulsione. Bueno, el tema de las crisis febriles suelen ser una circunstancia muy apremiante, que genera mucho estrés o mucho miedo. Hay una creencia popular que el bajar la fiebre quita la crisis, pero hay que decir que 10% de la población mundial suelen tener crisis febriles, ¿de acuerdo? Eso es un alto porcentaje, entendiendo que son muchos millones de personas. Hay 3 formas en las que se pueden presentar en el sentido de frecuencia. Hay personas que solo tienen una crisis con fiebre y nunca más vuelven a tener. Hay otro grupo de personas que tienen crisis menos de 5 durante la etapa que debe tener. Y luego hay personas que tienen una crisis cada vez que tienen fiebre. La edad de aparecimiento de estos fenómenos son más frecuentes entre los 5 meses y los 5 o 6 años. Son crisis que aparecen con más de 38,5 de fiebre. Son crisis generalizadas que ocurren en un niño previamente sano y que después de la crisis también queda igual que antes, que no hay ninguna otra lesión neurológica identificable. Entonces este grupo de pacientes no deberían tratarse porque el desencadenante es la fiebre. No hay ningún medicamento que haya demostrado ser efectivo para el control de estas crisis. Lo único que hacemos cuando damos medicamento para una crisis febril es agregar efectos secundarios de medicamentos que el paciente no necesita. Suelen ser crisis angustiantes porque es un fenómeno en donde el papá siente que el niño se va a morir y no puede hacer nada, entonces le da miedo que tenga otra. Es importante que quienes padecen de epilepsia, la primera crisis suele ser impactante, pero posteriormente se adaptan a esta circunstancia y suelen ser menos temerosos a la presencia de una crisis. Para los que no, suelen tener un alto impacto o un impacto negativo para ellos. Lo que abunda mucho es una ansiedad familiar en donde todo el mundo está como al pendiente de si le dio una décima de fiebre más, si ya no se controla con los medicamentos, y eso lo único que hace es generar un desgaste en la familia. Los medicamentos, cuando se administran para la fiebre, tardan más o menos 30 minutos en hacer efecto. Hay algún grupo de pacientes que puede tener primero la crisis y durante el poscrítico, después de la crisis, empezar a tener el ascenso de la fiebre. Entonces, hay médicos que dicen: vigile que no le dé fiebre, pero eso es imposible porque eso sería como decir: vigile que su hijo no se enferme, y esa es la razón por la que van a la consulta. Entonces, lo único que uno tiene que explicar es: ¿realmente esto es una crisis febril? Si es una crisis febril, yo me tengo que tranquilizar, tengo que tomarlo con calma y a partir de allí tomar decisiones sobre su abordaje. ¿Qué tengo que explicar a los papás? Cómo intervenir durante una crisis. No introducir objetos por la boca, no sujetar a los pacientes, evitar que se golpee en la cabeza, ponerlo de lado por si vomita, y si vomita que vaya el vómito para afuera, y nada más. Llamar a urgencias si la crisis es mayor de 5 minutos. Con el tema del tiempo también hay una circunstancia en particular, y es el hecho de que no es lo mismo estar una hora en el médico, en la consulta del médico, que una hora tomándose un café. Obviamente el tiempo, la percepción del tiempo es relativamente diferente. En una uno piensa que el tiempo no pasa y en la otra el tiempo vuela, ¿no? Entonces, en una crisis
pues puede ser un minuto, pero a nosotros nos parece que sean 10 o 15. En fin, es algo a tomar en consideración. Pero lo más importante es guardar la calma, estar tranquilos, hacer esta acción para proteger cualquier daño posterior o provocado por la crisis y hacer la evaluación neurológica, que si neurológicamente está bien antes de la crisis y en el postcrítico está bien, tiene la edad, hay fiebre, pues mi recomendación sería no tratar. Muy interesante, doctor. Usted hablaba algo y mencionaba un tema que a muchos padres les da miedo, el tema epilepsia. Entonces, muchos padres tienen en mentalidad de que la crisis convulsiva en la fiebre, crisis febriles, va a provocar que el niño tenga epilepsia. Y esta crisis lo va a llevar. Ese es el mayor temor que tienen los padres y el temor a que el niño necesite medicamento constante. ¿Es así o no es de esta manera? Okay. Los estudios de epidemiología o los estudios grandes en series demuestran que el 97-98% de los niños que tienen crisis febriles no desarrollan epilepsia. Pueden tener crisis entre los 5 meses y los 5 años de edad y luego a partir de esa edad ya no tienen más crisis. Si hay un chico que tiene crisis después de los 6 años con fiebre, eso entra en una clasificación que se llaman crisis febriles plus. Y eso pues sí hay que tratarlo, pero ya se trata porque ha salido de la edad. Otro fenómeno es que hay pacientes que pueden tener crisis primero con fiebre y luego tienen crisis sin fiebre. Esos pacientes también se tratan porque esos ya no son en el rango de las crisis febriles. Esos pacientes ya tienen epilepsia. ¿Okay? La epilepsia no es más que la predisposición del cerebro a tener una recurrencia de estos eventos. Quiere decir que estamos predispuestos a tener no solo una ni dos, sino muchas más, y los medicamentos van en función de proteger que uno tenga más y más crisis. No de curar la epilepsia, sino de tratar esta recurrencia de crisis. Con lo que usted decía, también hay otra duda de los padres. Usted hablaba de curar la epilepsia. Los padres siempre tienen la duda de que cuánto tiempo le tengo que dar el medicamento, si va a ser de por vida o no, en qué casos se deja de por vida el medicamento y en qué casos se retira. Ok, son preguntas bastante amplias, pero quizá en el tema de decir, uno, que la epilepsia no se cura. Cuando yo hablo de una amigdalitis y hablo de una cura, significa que esa amigdalitis que me está ocurriendo ya no me va a dar, nunca más. Sin embargo, en la epilepsia uno no puede estar seguro que nunca más va a convulsionar. Uno trata y basa sus tratamientos en función de las estadísticas. Quiere decir, por ejemplo, que si yo paso un promedio de 2 o 3 años tomando la medicina sin ninguna crisis, tengo menos riesgo que los que tienen crisis constante de tener otra crisis y por tanto puedo retirar la medicación. La palabra de por vida sé que se usaba mucho por ahí por los 90 o por debajo de los 90. El problema del de por vida es que nadie está seguro. Yo puedo poner un medicamento ahora y quitarlo en 6 meses porque no le funcionó al paciente. Entonces este medicamento no fue de por vida. Puedo darlo durante tantos años y si le provoca efectos secundarios lo tengo que quitar y por tanto no fue de por vida. Ahora, los tratamientos no son cortos, los tratamientos son largos, de temporadas, de 2, 3, 5, 10 años hasta que se controlan las crisis. Y esos tratamientos largos lo que proveen pues es una seguridad, una certeza de que esto no volverá a ocurrir. Muchos padres tienen la duda o tienen el temor cuando uno de pediatra o neurólogo vigila una crisis febril que es en una sola ocasión, pues el niño ya no vuelve a convulsionar y ellos siempre tienen la duda, doctor, ¿cómo puedo estar seguro que no va a volver a pasar? Necesita un electroencefalograma, una resonancia. ¿En qué momento una crisis febril puede provocar que los padres utilicen este tipo de estudios de gabinete? Ok, una crisis febril no necesita ningún estudio. Una crisis febril es un evento que tiene una característica clínica y que se puede diagnosticar de esa manera. El electroencefalograma a veces sirve como un método de tratamiento, pero de tratamiento para la ansiedad de los papás, que han visto que esto se ha repetido ya 3 veces. Entonces quieren saber que no tiene nada malo. ¿De acuerdo? Normalmente o habitualmente estos electros suelen ser normales, pero hay que recordar que hasta un 5% de la población sana puede tener grafoelementos interpretados como anormales. Y claro, ¿qué hace uno con un paciente que tiene una clínica bastante benigna y un examen que dice que está mal? Y eso es lo que genera mucha confusión y a veces administrar tratamientos que no se requieren para un paciente que está bien. No creo que valga la pena estar haciendo resonancias y electroencefalogramas a pacientes que tienen crisis febriles. A menos, claro, que con esto la ansiedad familiar pueda disminuir. Entonces, en todo caso, pues uno
por tranquilidad familiar? Sí, creo que esa pregunta va muy enfocada porque la ansiedad familiar es grande. O sea, uno mira a un paciente que ha convulsionado, muchos temores del medicamento, muchos temores de la epilepsia, muchos temores de que si esto le va a afectar en los estudios o no le va a afectar en los estudios, y los padres les provoca tanta duda que ellos, eso es la ansiedad que más, por eso va enfocada la pregunta. Y también la última pregunta sería, ¿esto les afectará en su educación? Es difícil saberlo, pero por ejemplo, a ver, hay un grupo de pacientes en la adolescencia y en la adultez joven que tienen epilepsia del lóbulo temporal y tienen como antecedente haber tenido crisis febriles en la infancia. ¿Ok? Se dice que esto es un daño por segunda intención, que ya venía predispuesto el cerebro a tener una susceptibilidad y que la crisis febril es la que desencadena ese mecanismo para generar esa circunstancia. No está muy claro cómo y por qué se dan estas circunstancias y todavía no hemos logrado establecer bien de dónde viene el origen de este segundo impacto. Pero así como este grupo de pacientes que tienen ese antecedente, hay muchísimos más pacientes que nunca más tienen ningún fenómeno, son ingenieros aeroespaciales, son matemáticos de alto nivel y tienen como antecedente haber tenido una crisis febril. Lo que nadie puede suponer es qué va a suceder en el futuro, porque el futuro es lo que vivimos, es el día a día. No podemos anticiparnos y generar una angustia innecesaria. Yo no le puedo decir a alguien, oye, si no lo tratas estoy seguro que va a tener problemas de aprendizaje. Primero, porque no sé cuánto tiempo va a durar esta circunstancia. Dos, y tampoco sé si los medicamentos que yo estoy administrando van a tener un impacto negativo en el aprendizaje, porque se sabe que estos medicamentos que nosotros administramos también modulan las respuestas intelectuales y pueden disminuir el coeficiente intelectual. Entonces, para el tratamiento de un individuo debemos hasta cierto punto estar muy claros de qué vamos a tratar y sobre todo no poner medicamentos por angustia familiar. O sea, hacer toda la maniobra que se ha de hacer, pero ser muy cautos porque el niño en desarrollo tiene esta necesidad de conectividad que a veces suprimimos con los medicamentos. Este es un tema muy interesante, muy amplio. Vamos a dejar los datos del doctor Hugo Gálvez. Si en algún caso tienes algún problema, quieres comunicarte con él, venir a la clínica aquí en Centro Galo, poder dejar un comentario en el video o seguirnos en nuestra página de Facebook, de YouTube. Vamos a tener más temas de esto. Como primordial, no tengas ansiedad. Tranquilízate, consulta siempre a un médico para valorar si es benigno o no es benigno, y en algunos casos la mayor interacción o lo que mejor hacemos es vigilar y no ingresar medicamentos que no deberían de tener y disminuir la ansiedad. Quédate más en este canal de YouTube para tener más consejos, para tener más información, y puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a dejar unos videos de algunas otras patologías que tú puedes consultar en nuestro canal de YouTube, y muchas gracias por estar con nosotros.